Gracias, presidente. El pasado mes de agosto, Canadá emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos recomendando que no visitaran ciertos estados del país mexicano por considerarlos violentos en el contexto de la presencia del crimen organizado. Se menciona entre estos estados Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Colima, entre otros. Ya antes, hace un año, en junio de 2015, el gobierno canadiense había alertado a sus ciudadanos de la presencia del crimen organizado y la violencia en Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz, igualmente entre otros. Es decir, el gobierno canadiense reconoce la presencia del crimen organizado en nuestro país en al menos la mitad de los estados, al extremo de considerarlos incluso riesgosos para visitarlos. Nosotros, compañeros, sabemos que a esta lista habría que agregarle el estado de Chiapas, donde el delito de secuestro se ha incrementado terriblemente para los turistas. Igualmente deberíamos de sumar a esta lista el estado de Oaxaca, que padece disturbios sociales, como lo sabemos. Hablar de política interior nos obliga a hablar de gobernabilidad, y el tener más de la mitad de los estados del país en crisis de violencia y gobernabilidad, porque los grupos criminales compiten con las autoridades por el monopolio del poder y de las armas, por el control territorial y por el cobro de los impuestos, estamos hablando, nos guste o no, de un Estado fallido. Si a esto le sumamos que, amparados en el supuesto respeto a la soberanía de los estados, tenemos gobernadores que violan las leyes y los derechos humanos de manera sistemática, abusan de sus ciudadanos y de las arcas públicas con criterio patrimonial y en muchos casos se alían con el crimen organizado, alimentando así una mayor crisis de gobernabilidad fomentada desde el poder. Son muchos los ejemplos de este perfil de gobernadores que gozan de una impunidad a pesar del cúmulo de excesos e ilegalidades que han cometido ante los ojos incrédulos de la nación y el silencio y la omisión cómplice de la Federación. Algunos ejemplos son el caso de Humberto Moreira en Coahuila, otro, por mencionar alguno, el caso del señor Padres en Sonora. Igualmente es el caso de los señores Duarte en Chihuahua y Veracruz, y el gobernador López en Sinaloa, solo por mencionar algunos. Urge, compañeros, acabar con esta impunidad que maleduca a la clase gobernante y que tanto daño hace a la sociedad y a las instituciones democráticas del país. Y quizá parte del problema sea que los funcionarios del gobierno federal, quienes deberían mantener el orden en el ámbito interno de este país, están muy preocupados y ocupados en la sucesión presidencial que se avecina para 2018, sin importarles qué país se entregará entonces. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Cloutier.